Al intentar resolver el misterio de la persona de Cristo, la sabiduría humana ha inventado muchas enseñanzas falsas. Por ejemplo, el docetismo, que es de donde nacieron los gnósticos, ellos negaban que Cristo fuera realmente hombre. Ellos decían, Él es Dios. Ellos negaban que Cristo fuera hombre. El arrianismo, ellos negaban que Cristo fuera en cambio realmente Dios. El uno niega que es hombre, los otros niegan que es Dios. El apolinarismo de Apolinario, ellos negaban que Cristo tuviera un alma humana, enseñando que el verbo, o sea, la palabra, el logos, tomó el lugar del alma humana. Los seguidores de Néstor, llamados los nestorianos o nestorianismo, ellos negaban que Cristo fuera solo una persona, enseñando que puesto que poseía dos naturalezas, una humana y una divina, debía entonces, decían ellos, estar constituido por dos personas. Luego surgió el eutiquianismo de Eustaquio, y ellos negaban que Cristo tuviera dos naturalezas distintas, enseñando que Él solo tenía una naturaleza, compuesta por una mezcla de humanidad y deidad. Decían, es una sola naturaleza. Sí, está la humana y la divina, es verdad, pero es una, están mezclados. Y todas estas serie de herejías, cuando trataron de enfocar el misterioso complejo de la persona de Cristo, la gente empezó a inventarse cosas conforme a su imaginación. Ahora, para eso se hicieron las confesiones. Cuando alguien tiene una confesión y dice, esto es lo que creo, uno traza la línea y dice, esto creo y esto no creo. Así son las confesiones. Cuando una iglesia no tiene confesión, no es que una iglesia está en pecado, pero llega un momento que uno sabe si esto se permite en la iglesia o si esto no se permite en la iglesia, doctrinalmente hablando, teológicamente hablando. Viene un viento de doctrina y por ahí levantan una cosa y se inventan una cosa. Pero cuando hay confesiones, cuando la doctrina está resumida en un solo lugar, uno dice, esto creemos y esto no creemos. Entonces, nuestra iglesia está adherida a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y ahí, tú quieres saber en qué creemos, ahí está toda nuestra confesión, todas las cosas que creemos. Es un documento público, tú lo puedes analizar, lo puedes criticar, puedes preguntar, puedes estar de acuerdo, como puedes no estar de acuerdo. Esa es una confesión, la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y con respecto a este tema, con respecto al tema de la misteriosa complejidad de Cristo, dice la confesión en el capítulo 8, párrafo 2, la última parte, dice así: de manera que, hablando de Cristo, dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Como este es un documento hecho por hombres, esto no es inspirado, pero ahí está extraído de las Escrituras para formar una doctrina en las cosas que creemos. Entonces lo que resta ahora es ver si eso que dice aquí, la confesión, se ajusta conforme a la Biblia, para poder nosotros entender esta verdad o esta falacia. Entonces,
Los griegos, hablando de esta complejidad misteriosa de Cristo, los griegos hablaban de lo que era la hipóstasis o hipostasis. Y eso quiere decir una persona real. Cuando los griegos hablan de hipostasis o hipóstasis, se hacían referencia a una persona real y verdadera. Es decir, a alguien que existía, alguien auténtico, no alguien que se imaginaban, no alguien que era parecido. No, que parece hombre, pero él es divino solamente. No. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de una unión hipostática, dicen los griegos. Y la unión, en otras palabras, de dos naturalezas. Por un lado, la naturaleza divina y por otro lado, la naturaleza humana. ¿En dónde se unen esas dos? En una persona, en Cristo. El hecho, el carácter y el medio de la unión son realmente claros. Porque dice la confesión de fe, dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron. Dos naturalezas perfectas, completas, diferentes, distintas, se unieron. Luego dice el carácter de esta unión. Dice, sin conversión, composición o confusión alguna. Es decir, que la una no invadía a la otra. Y la otra no invadía a la otra. No se mezclaron. ¿Y cuál es el medio de esta unión? Dice la confesión, se unieron inseparablemente en una persona. En una persona. Y eso es lo que yo pretendo compartir con ustedes el día de hoy, para que nosotros comprendamos acerca de esta complejidad misteriosa de Cristo. Bueno, decíamos que hay el hecho de la unión hipostática, o esa unión de esas dos naturalezas, para hablarlo un poquito más claro. Sin lugar a dudas, hay una naturaleza en Cristo humana y hay una naturaleza divina. Eso es innegable. Pero en cuanto a su naturaleza divina, dice la Biblia en Romanos 9:5. Está hablando del pueblo de Israel. Y está hablando de la bendición de que este pueblo llegó a conocer a Dios. Le fue confiado los oráculos. De ahí venía el linaje donde iba a nacer Cristo el Señor. Y en cuanto a eso dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, es decir, del pueblo judío, de los israelitas, que eran según la fe. Y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Y oiga esto, Dios bendito por los siglos. Amén. O sea que aquí Pablo lo que menciona es que Cristo Jesús, que de donde salió él según el linaje del pueblo de Israel, según el linaje de David, lo llama y lo menciona Dios bendito por los siglos. Eso es naturaleza divina. Pero por otro lado, la naturaleza humana. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y oiga esto, Cristo Jesús, hombre. Eso es naturaleza humana. Esas dos naturalezas, tanto la humana como la divina, se unieron en Cristo. Cristo era 100% hombre sin dejar de ser Dios y fue 100% Dios sin dejar de ser hombre. ¿Cuál es el carácter de la unión? Dijimos nosotros hace un momento que estas dos naturalezas, tanto la humana como la divina, eran diferentes. Dice la confesión, sin conversión, composición
o confusión alguna. Es decir que la naturaleza divina no se convierte en naturaleza humana en Cristo. La naturaleza divina en Cristo es naturaleza divina. Cristo el hombre es hombre en él mismo. El libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice la Biblia lo siguiente: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, o toda la plenitud de la divinidad está corporalmente en él, es decir, habita en él, está en él. Toda la plenitud, lo completo, lo excelente de la divinidad, de lo divino, estaba en él. Y Filipenses 2:7 dice acerca de su humillación, porque él siendo Dios no lo tuvo como cosa a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice la Biblia. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Eso significa que se expuso a la vergüenza, al vituperio y al maltrato. No que él abandonó su divinidad. Cuando dice que se despojó siendo Dios, no significa que abandonó su divinidad y la dejó en el cielo. Recuerden que él fue engendrado de Dios eternamente, y cuando vino a nacer de María, fue el Espíritu Santo de quien concibió. Así que la naturaleza divina no se convierte en naturaleza humana. La naturaleza divina sigue siendo naturaleza divina. Pero asimismo, la naturaleza humana no se convierte en divina. Recuerden que están las dos naturalezas en Cristo. Por eso yo hablaba el título del sermón, la misteriosa complejidad de Cristo. Porque para nosotros, ¿cómo poder entender eso si nosotros simplemente somos alma y carne? Pero al final lo vamos a entender. Ahora, a pesar de la naturaleza humana de Cristo tener divinidad o deidad, a pesar de estar, en otras palabras, unida con Dios, su naturaleza humana no supo el día de su regreso. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13, versículo 32, dice la Biblia: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, dijo Cristo. Nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, refiriéndose al mismo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Qué interesante. ¿Cómo puede ser que Cristo no sepa eso? Bueno, que Él está hablando como hombre. En su naturaleza divina, Él sí lo sabía. En su naturaleza humana, no lo sabía. Yo creo que eso es algo maravilloso de nuestro Dios. Es algo único. Porque el que en un ser exista naturaleza humana sin pecado y divina, eso solamente en la mente de Dios se le puede haber ocurrido. Es como que el Theos, el Dios, se unió con el Antropos, el hombre, y formó hoy un ser teoantrópico, que es Cristo, con una naturaleza humana y una naturaleza divina. Un teólogo de siglos pasados, el teólogo Hodge, Charles Hodge, él dice: los atributos de Cristo constituyen su esencia. Ningún atributo de una naturaleza se transfiere a la otra. Si se eliminan o se agregan otros de otra naturaleza, la sustancia misma cambia. Si los atributos divinos se confieren al hombre, deja de ser hombre. O sea que los atributos divinos van a ser divinos. No van a estar involucrados
en la humanidad de Cristo. Ahora, ¿cuál es el medio de esta unión? Ya lo dijimos brevemente. Estas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, se unieron en una persona. Y la persona es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí se unió esa naturaleza divina. Dice la Confesión de Fe de Londres de 1689, dice, se unieron inseparablemente en una persona. Cristo es la persona. Y esa persona es el eterno Hijo de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios Padre, envió a su Hijo, Jesucristo. ¿Qué dice allí? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es un hombre. Nació bajo la ley como cualquier otro mortal. Nació de una mujer como cualquier otro mortal. Solo en la maravillosa y gloriosa sabiduría de Dios planificó esto para nuestro bien. Ahora, el mismo Hodge, este teólogo, él comenta y dice lo siguiente. Oiga bien esto. Como la unión del alma y el cuerpo constituyen una persona, así la unión en el Hijo de Dios constituye una persona. Y como en el hombre la personalidad está en el alma y no en el cuerpo, ¿no es cierto? La personalidad nuestra no está en nuestro cuerpo. Tú te puedes parar como tú quieras y lucir y como tú quieras, pero eso no te identifica quién eres. Tu personalidad está en tu alma, la realidad de tu corazón, de quién tú eres. Dice él, y como en el hombre la personalidad está en el alma y no en el cuerpo, así la personalidad de Cristo está en su naturaleza divina. Cuando tú ves a Cristo, tú lo amas en la cruz, no por su apariencia, porque ahí estaba ensangrentado y golpeado. Como dice Isaías, no tenía buena apariencia para que le deseemos. Lo deseamos realmente por su pureza y su santidad y por lo que Cristo significa para nosotros. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado de esa unión? Ok, Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Pero ¿cuál es el resultado de esa unión? Voy a señalar al menos dos cosas. Lo primero es que hay una comunión o comunicación de sus atributos, y lo otro quiero mencionar son los hechos de Cristo. Los hechos ya como resultado de esa unión. Vamos con la primera parte, la comunión de los atributos. Cuando se empezó a hablar en el siglo XVI, ustedes saben, la verdad estaba secuestrada. Por eso los reformadores dijeron, después de las tinieblas, luz. Entonces empezaron a indagar en las Escrituras, a leer las Escrituras y a ponerla en el lugar que le corresponde a las Sagradas Escrituras. Uno de esos primeros reformadores fue Martín Lutero. Martín Lutero tuvo una influencia muy fuerte en toda Europa, muy fuerte, sobre todo en Alemania. Y claro, se separaron ellos de la Iglesia Católica. Pero ¿cuál era el punto de vista de Lutero en relación a los atributos de Cristo? Lutero estaba algo equivocado y quedó equivocado en este punto. Porque en primer lugar, decía él, o en primer lugar lo que él creía era que había la tendencia de unir lo humano con lo divino en Cristo. Había una mezcla. Pero por otro lado, esa mezcla que él tenía lo llevaba a la aplicación práctica de esa unión que él sostenía.
Y él decía que como había una mezcla, el cuerpo de Cristo era omnipresente, porque su cuerpo era divino. Pero él tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Como él mezclaba los dos, él decía, su cuerpo también es omnipresente. Entonces de ahí él entendió, y eso de ahí lo aplicó, a que en la cena del Señor, él veía como la presencia física real de Cristo cada vez que se tomaba el pan y el jugo de la vid. Porque decían, no, es que esto es el cuerpo de Cristo. Y no es así. Eso es un símbolo. Eso representa simplemente. Él no comprendía eso en ese tiempo. Así que él decía, la naturaleza humana de Cristo, decía él, está dotada de los atributos de la naturaleza divina. Él creía eso, no creía lo contrario. Decía él, la naturaleza humana está dotada de los atributos divinos. Y él decía, la humana no afecta a lo divino sí afecta a lo humano. Y él mezclaba eso. Así que la carne de Cristo para él, por eso la carne para él era omnipresente, era omnipotente y era espiritual también. Y esto, lo que él creía era que llegaba simplemente a confundir, a mezclar, a entrelazar las dos naturalezas de Cristo, tanto la humana como la divina. Por lo tanto, el punto de vista luterano es que cada una de las naturalezas de Cristo permeaba la otra y que la humanidad participa en los atributos de su divinidad, pero no con la injerencia que tenía la divina sobre la humana. Entonces, la reforma fue cambiando y vinieron hombres que en verdad entendieron esto como la Biblia lo dice, no como ellos querían sostenerlo. Y surgieron muchos reformadores, Calvino, Ulrico Zwinglio y entre otros reformadores. Y ellos rechazaron la omnipresencia de la naturaleza humana de Cristo. Esa omnipresencia de la naturaleza humana, ellos lo llamaban teológicamente ubicuidad. Así lo llamaban ellos. Y ellos tenían una visión diferente de la comunión de los atributos. El punto de vista luterano, los atributos divinos pueden estar implícitos, decía él, en la naturaleza humana. Decían los reformadores, en cambio, los atributos de ambas naturalezas están implícitos en la persona de Cristo. Esto significa que donde estaba la naturaleza divina de Cristo, estaba también la naturaleza humana de Cristo, pero sin mezclarse. Ellos no lo veían a Cristo como omnipresente. La carne de él no era omnipresente. Ellos decían simplemente, Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y se van a respetar las dos, decían ellos. Entonces, uno llega y oye al uno que dice esto. Viene el otro y dice esto. Y dice, ¿cuál es la verdad? ¿En dónde estamos? Por eso surgieron muchos teólogos. Y hubo muchas reuniones para tratar esto, los manuscritos griegos originales, qué es lo que decían, interpretar las escrituras. Y tuvieron muchas reuniones y así se hicieron las confesiones. Entonces la Confesión de Fe de Londres, o la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es a la que nosotros estamos apegados, trazó la línea y dijo, esto creemos, así lo creemos y esto no lo creemos. Por eso que cuando alguien tiene confesiones, uno sabe dónde se está metiendo. Cuando no hay confesión, cualquier viento de doctrina puede ingresar a cualquier iglesia. Entonces la Confesión Bautista de Fe sigue el punto de vista reformado en cuanto a los atributos divinos. Y la verdadera doctrina sobre los atributos de Cristo se establecen en el capítulo 8, párrafo 7. Y oiga lo que dice esta confesión con respecto a Cristo. Dice, Cristo en la obra de mediación actúa con
conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Eso significa, si es como hombre, va a actuar como hombre. Por ejemplo, cuando Cristo sanó al leproso, cuando resucitó a Lázaro, pregunto yo, ¿lo hizo como hombre o lo hizo como Dios? Lo hizo como Dios. Lo hizo como Dios. ¿Puede un hombre caminar sobre las aguas? Bueno, un hombre podrá caminar sobre un charco, ¿no es cierto? Pero nadie va a cruzar el río Guaya caminando. Bueno, Cristo caminó sobre las aguas. Pregunto, ¿y eso lo hizo como hombre o lo hizo como Dios? Lo hizo como Dios. No lo hizo como hombre. Pero cuando a él le preguntaron, ¿y cuándo es que vas a venir? Yo no lo sé, dijo él. Los ángeles no lo saben, solo mi Padre lo sabe. Él respondió eso como hombre o como Dios. Respondió como hombre. Yo no sé para qué estoy predicando si ya ustedes saben todo. Mejor me voy. Charles Hodge, el mismo teólogo que tuvo mucha influencia sobre este concepto, él dice así: de un hombre se puede afirmar lo que es verdad de su cuerpo y lo que es verdad de su alma. Así como de Cristo se puede afirmar lo que es verdad de su naturaleza humana y lo que es verdad de su divinidad. Como podemos decir de un hombre que es mortal e inmortal, así podemos decir de Cristo que es finito e infinito. Podemos decir que Él es ignorante y omnisciente, que Él es presente y omnipresente por su naturaleza divina. Y es sobre este principio que se deben explicar muchos pasajes en las Escrituras que a veces resultan difíciles de entenderlos. Cuando Cristo en la Biblia, por ejemplo, es llamado nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Pastor, etc., todas estas cosas son verdaderas de Él, no como el Logos, no como la palabra, ni siquiera como el hombre, sino que tenemos que verlo en toda el esplendor de lo completo que es Él. Tenemos que verlo como el Dios hombre. Cuando nosotros vemos y oímos y leemos en las Escrituras de Cristo que Él es Señor, que Él es Salvador, que Él es nuestro pastor, que Él es sacerdote, no tenemos que verlo de un lado solamente, lo tenemos que ver como el Dios hombre de aquí en la tierra. Por ejemplo, en Juan 8:58, Cristo dijo lo siguiente: antes que Abraham fuera, dijo Él, yo soy. Está hablando Él, está hablando el sujeto. Ahí el sujeto es Cristo. Antes que Abraham fuera, yo soy. Pero aquí ese sujeto, ¿sabe lo que representa? La naturaleza divina. Ese sujeto aquí representa la naturaleza divina. Él dice, antes que Abraham fuera el sujeto, dice él, yo soy. Está hablando de su divinidad. No está hablando de su humanidad. Por eso es que los escritores sagrados predican, hablan de nuestro Señor, y ellos están siempre compartiendo, por un lado, lo humano y lo divino. Lo humano y lo divino. Mi hermano, por eso es que nosotros tenemos que, cuando cogemos la Biblia, tenemos que escudriñarla para ver y entender acerca de este Cristo que nos ha salvado. Ese Cristo glorioso. Hay diversos pasajes que ilustran estos principios, pero la naturaleza divina también puede referirse a la naturaleza humana. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria.
Aquí está hablando de crucificar. Se crucifica a un hombre, no a un espíritu. La crucifixión fue de un hombre. Pero luego dice, crucificar, dice, al Señor de gloria. Naturaleza humana, naturaleza divina. Pero aquí la naturaleza divina se está refiriendo, o hace una referencia a la naturaleza humana, que es a la que va a ser crucificada. En Marcos 13:32, el texto que mencioné hace un momento, le hacen la pregunta al Señor y Él responde, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. ¿Cuándo Él va a venir otra vez? Nadie sabe, dice Él. Ni siquiera los ángeles en el cielo y Él, ni el Hijo, dice, que está refiriéndose el Hijo con mayúscula. Y Él dice, sino solo el Padre. Naturaleza humana. Hechos 20:28. Pablo, antes de salir, él da un encargo a los pastores y él dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. Oiga bien, lea bien ahí. Él está hablando de los pastores que fueron puestos para pastorear, para alimentar, para cuidar, para instruir, para pastorear la iglesia de Dios. Un ser divino. La iglesia de Dios. Pero luego añade, la cual Él. ¿Quién es ese Él? Es ese Cristo. Porque luego dice, Él compró con su propia sangre. ¿Qué sangre? La sangre de un hombre. La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto, completo, que Dios el Padre lo vio con agrado y pudo satisfacer la ira que había sobre la humanidad. Y su propia ira, la ira de Dios el Padre, cayó sobre su único Hijo, ahí en la cruz. Por eso fue que le dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra vez cito al comentarista Hodge, quien él dice, las formas de expresión, por lo tanto, durante mucho tiempo, prevalecientes en la iglesia, como por ejemplo, la sangre de Dios, Dios el gran creador murió, dice él, están de acuerdo con las Escrituras. La persona nacida de la Virgen María era una persona, dice él, divina. Él era el Hijo de Dios. Dice él, por lo tanto es correcto decir que María fue la Madre de Dios. Porque el ser que nació era un ser divino. Pero él añade algo más. La dificultad para afirmar que María fue la Madre de Dios no es que sea estrictamente falso. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que a menudo se usa para exaltar erróneamente a María. Ese es el problema. Se toman eso, es la Madre de Dios. María fue pecadora. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Y eso incluye a María. Pero también la Biblia menciona la naturaleza humana haciendo referencia a la naturaleza divina. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 13, dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A qué se está refiriendo? Naturaleza divina. Naturaleza divina. Él vivió por la eternidad con Dios el Padre. La misma esencia del Hijo es la misma esencia del Padre. En Juan capítulo 6, versículo 62, dice la Biblia, pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? Naturaleza divina. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo,
el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Naturaleza divina. Amén. Pero hay unos gráficos que quiero que tú los veas ahora, para que nos ilustren un poquito lo que trato de decirlo. Ese primer gráfico, 3 gráficos, ese es el número 1. Mira ese gráfico. Arriba tú ves la persona del Hijo de Dios. Esa persona del Hijo de Dios, tú ves a los lados, por un lado tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ambas naturalezas convergen, se unen en la persona del Hijo de Dios. Siguiente gráfico. Tú ves allí, y tú ves con colores diferentes. El Hijo del Hombre, naturaleza humana, descendió del cielo, naturaleza divina. El que está arriba es una persona, no es que son 2. Siguiente gráfico. El Señor de gloria, o sea, la naturaleza divina, fue crucificado, su naturaleza humana. Entonces, eso me da pie para llegar a mi segundo y último punto. ¿Cuáles son los hechos de Cristo a causa de esta unión? Bueno, los hechos de Cristo, especialmente su muerte salvadora, fueron actos de su misteriosa y compleja persona. Otra vez cito Hodge. Él dice: aunque la naturaleza divina es inmutable y por lo tanto ni la obediencia ni el sufrimiento de Cristo eran la obediencia o el sufrimiento de la naturaleza divina, sin embargo, no eran menos la obediencia y el sufrimiento de la persona divina. Eso quiere decir que Cristo sufrió como hombre. No sufrió Él como Dios, sufrió como hombre. Él derramó sangre como hombre. Él fue humillado como hombre. Pero ese aspecto de la vida de Él implica que Cristo tenía que ser, por un lado, tanto Dios como hombre en 2 naturalezas distintas para que todos los hombres fuéramos redimidos por su muerte. Tenía que ser un hombre para ser un sustituto por nosotros, los hombres. Estoy hablando del género, también incluye a las mujeres. Tenía que ser, por otro lado, Dios. ¿Por qué tenía que ser Dios? Bueno, para que la naturaleza humana pueda sostener el peso del sufrimiento eterno por el pecado en las horas que Él padeció, tanto en la cruz como en la muerte. Tenía que ser Dios también. Tenía que ser el Hijo de Dios para que los sufrimientos de Él como hombre fueran aceptados ante los ojos de Dios el Padre. ¿Quién era que había pecado contra Dios? No eran las vacas, no eran los corderos, no eran los ángeles. Era la humanidad, éramos nosotros los hombres. Dios no podía enviar a un ángel, no podía enviar a un querubín. Tenía que enviar a un hombre con naturaleza humana y un hombre con naturaleza divina. Hombre para que pueda sufrir en su cuerpo, llevar en su cuerpo el pecado nuestro. Por eso es que cuando tú eres tentado y tú clamas a Dios, tú estás clamando a un Dios que en su humanidad nos comprende, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué glorioso, ¿no es cierto? Qué glorioso saber que Dios fue en Cristo Jesús tentado en todo, para que nosotros, cuando clamemos a Dios el Padre y pidamos en Cristo, Él nos va a entender, porque lo que Él pasó, o lo que yo pasé, lo que tú has pasado, Él ya lo pasó. Y por eso nos entiende. Por eso nos entiende. Así que Él tenía que ser una persona para poder reunir esas cualidades esenciales. Tenía que ser por un lado Dios y por otro lado hombre,
para podernos redimir a nosotros. Gálatas 4, 4 y 5 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando tú vas a Hebreos capítulo 1 te presenta y te dice que allí Cristo es Dios. Hebreos 2 dice Cristo es hombre. ¿Por qué? Porque el propósito de Hebreos 2, 14 al 18 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham, es decir, a los que somos descendientes en la fe. No está hablando aquí de los israelitas. Abraham es el padre de la fe. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes que esta misteriosa complejidad de Cristo, cuando algo llegamos a entender en nosotros, lo que nos trae es humillación, pero por otro lado nos trae consuelo y esperanza? Porque Cristo no se aferró a la gloria del cielo, no se aferró a esa vida de confort que tenía arriba. Él pensó en ti, Él pensó en mí. Y la ira de Dios Padre, que estaba sobre toda la humanidad, cuando Él vino, una vida sin pecado, fue a la cruz del Calvario, y ahí en la cruz cargó el peso de todos nuestros pecados, el hombre. Y Dios el Padre aceptó ese sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque tuvo Cristo una vida de pureza, de santidad. Cristo no se hizo un pecador en la cruz, lo hizo pecado por nosotros. Y cuando lo hizo pecado, Dios el Padre se separó de él, para que tú y yo nunca vivamos separados ni alejados de nuestro Dios, de Dios el Padre. Los cánones de Dort, el artículo 4, la última cita dice lo siguiente: esta muerte tiene un valor y una dignidad infinitos, porque la persona que la sometió no fue solo realmente hombre y perfectamente santo, pero también el único Hijo engendrado de Dios, de la misma esencia eterna e infinita con el Padre y el Espíritu Santo, cuyas calificaciones fueron necesarias para constituirle un Salvador para nosotros. Y además, porque fue acompañado con un sentido de la ira y la maldición de Dios debida a nosotros por el pecado. ¿Sabes que tú y yo gozamos hoy de libertad? ¿Y tú sabes por qué la gozamos? Por la libertad que Cristo la compró para nosotros. Nada más. Tenemos la libertad de venir y adorarle, la libertad de postrarnos a esta devoción y decirle, papito lindo, la libertad de poder conversar con Él, de entrar ante su presencia. Qué glorioso para un cristiano, en verdad, saber que tiene a Cristo como Señor y como Salvador. Y aunque nosotros no entendamos a la perfección esta compleja y misteriosa unión de naturaleza humana y divina,
una cosa sí es cierta. Él murió por nosotros. Él tomó mi lugar en la cruz. Y en vez de descargarse la ira de Dios el Padre sobre mí, fue sobre Cristo. ¿Sabes que a veces pienso que invertimos demasiado tiempo en cosas que no tienen mucho valor y sentido? Cuando deberíamos estar preocupados por nuestras propias almas, por el alma de nuestros hijos, por el alma de nuestros cónyuges, por el alma de nuestros familiares y amigos. Hay como una carrera desenfrenada por las cosas materiales. Y parece ser que eso nos ha nublado el entendimiento y la razón. A veces nos detenemos en cosas tan sin importancia, en cosas que tú dices, oye, pero la gente viendo esto, pensando esto chiquitito, y no vemos nuestras propias almas. Yo quiero animarte, mi hermano, a que escudriñemos las Escrituras. Quiero animarte a que oremos. A que oremos. Para concluir, la persona de Cristo es lo que es, o fue lo que fue, vamos a decirlo, es lo que es, para que la obra de Cristo pueda ser lo que llegó a ser. Cristo, sin lugar a dudas, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Esa naturaleza humana y esa naturaleza divina, qué plan tan glorioso de Dios el Padre. Y todo por mí y por ti. Uno de los primeros padres de la iglesia temprana, Anselmo, él dijo, cur Deus homo, cur Deus homo, dijo él. Y eso significa, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y el credo de Calcedonia, allá por 400 años y pico, dice claramente, por nosotros y para nuestra salvación. Por eso Dios se hizo hombre. Por nosotros y para nuestra salvación. Así que damos gracias al Señor que tenemos a un Dios que pensó en nosotros. Tenemos a un Dios que murió por nosotros, o envió a su Hijo a morir por nosotros. Y que esa naturaleza humana y divina tenían un sentido para la realidad de nuestra salvación.